Y en el vídeo de hoy tenemos Autel. Vamos a hacer una revisión. Una furgoneta se quedó accidentada por ahí en la carretera, no enciende y nos da este mensaje. Y nada, pues estamos en camino ahora a ver qué es lo que pasa. Vamos a meter la máquina y ver qué es lo que pasa. Bueno, ya estamos aquí. En este caso es una Peugeot Partner, de estas de las un poquito más nuevas. Y nada, vamos a ver qué es lo que nos está pasando aquí. Es una furgoneta de trabajo, así que por eso está así. Está llena de tierra. A ver, cerrar aquí. Hace frío. Entonces, tenemos aquí este mensaje: sistema antipolución defectuoso. Si intentamos arrancar el coche, no hace absolutamente nada. Hace clic, clic. Así que nada, vamos a meter la máquina a ver qué nos arroja. Líder, para que no lo sepa, el OBD va en este coche, va aquí. Esta tapa se saca así. Tiran por ella, ¡pras! Y ya sacan todas esas grapas y ya sale. La meto aquí debajo del asiento para que no me estorbe. Con la máquina conectada y el contacto puesto, la posición la última, vamos a conectar con el coche. Diagnóstico. En este caso, como es un vehículo nuevo, probablemente me lo vaya a leer bastante bien. Solo le decimos que es un Peugeot. Y automático, leer, debería leerlo bien. Vale, lo leyó bien. Ok. Y nos da aquí un poco así la información del coche. Ok. Y vamos a la acción. Vamos a darle primero que nada un autoscan completo. Siempre, nunca pasen por encima de otras centralitas, porque mucha gente, ¿qué es lo que hace? Escanea, va directo a la centralita de motor o va directo a cualquier centralita que quieran. Yo siempre hago un autoscan de todo, que me lo lea todo, que me diga todo lo que está pasando, porque muchas veces hay errores que no se representan en esa centralita, pero sí tienen que ver. O sea, a lo mejor algún error de motor te lo arroja por la centralita del cambio y el motor no enciende por culpa de algo que está pasando con el cambio. Entonces por eso es que a mí me gusta leer toda la centralita, después hacer un borrado completo y dejar el coche limpio desde que yo lo leí. Y a partir de ahí en adelante, si lo tengo que volver a leer, ya yo sé que una vez lo dejé limpio, y entonces ya lo que me salga ya son problemas que efectivamente sí que están en el coche desde la última vez que yo lo miré. Así que nada, vamos a dejar que pase esto completo y volvemos. Muy bien, chicos, ya he terminado de leer. Tenemos 3 fallos de motor en la BSI, 2 fallos en la centralita del ABS, o el control de estabilidad, uno en la de la carrocería y uno en la de la radio. Vamos a ir por la BSI, que es lo que más me interesa primero. Switch to off, then to on y preso. Vale, pues códigos de fallo. No hay comunicación con la centralita de motor. Reinicialización, fallo de reinicialización inesperado viniendo de la BSI y ausencia del comando de arranque de motor. Esos son los 3 fallos que nos está dando aquí ahora. Vamos a ver qué nos arroja por otro lado. Vamos a entrar por aquí a ver qué pasa con eso también. Vale. Otro fallo de comunicación con la centralita de motor. Vale, qué raro. Bueno, ya podemos ver que en todas las centralitas nos está dando un fallo en común, que es el fallo de comunicación con la centralita del motor. Entonces, primero que nada, vamos a borrar los fallos. Ya sabemos cuáles son. La última seguramente, no sé qué va a ser el del radio, pero probablemente sea lo mismo. No hay fallos.
Ok. Vale. Pues este está por la BSI. Vale. Entonces, dijimos que en la BSI el fallo que nos daba, no sé cómo si ya lo hubiésemos apagado realmente. Ahora ya no está el otro fallo. Atentos. Ya no está el fallo que estaba antes de que no había comunicación con la centralita de motor. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a borrar todos los fallos y vamos a ver qué pasa. Pues mira, como ya vi que no me estaba mandando el fallo de la comunicación con la centralita del motor, le di a arrancar y ahora sí que arranca. De hecho, ya ni siquiera sale el fallo de antipolución. Así que nada. Entonces esto tiene pinta de que fue sencillamente un fallo esporádico, que no sé por qué lo guardó, pero qué locura. Mira, ahora yo no he mandado a borrar fallos, ¿eh? Yo no he mandado a borrar fallos, he entrado a leer y me he ido saliendo y se han ido yendo los fallos solos. Increíble. Ok. Product codes. Bueno, ahora ya nos queda uno solo, sin yo ni siquiera haber borrado nada. Vamos a borrar este ahora sí. Sí. Ok. No hay fallos. Vamos atrás. Vale. Vamos a darle un quick iris aquí porque ahora debería haber comunicación con todas las centralitas. Y listo. Ya borró todos los fallos. No, sistema antipolución defectuoso. Otra vez. ¿Qué pasa? Otra vez. Sistema antipolución defectuoso. Y no arranca. Ya se fue a dormir. Lo cierro de todas maneras. A ver que está 100%. Lo abrimos. Si las agujas de la gasolina y la temperatura tiemblan ahora, no ha despertado la ECU. Ahí no despertó la ECU. Ahora despertó. Ya hizo clic. Ahí está. Suena un clic adelante. Y ya puedes arrancar. Tarda 5 segundos. Marca. Cerrado. Ahí va. Ahí está, ahí suena el clic, no sé si lo escuchaste. 20 segundos tarda, 15. Bueno chicos, teniendo en cuenta que una vez que conecto con la centralita me da el error ese de la EGR, de la copia de la posición, que sería esta ficha que está aquí. Estoy mirando los cables y parecen estar bien. No parecen estar rotos en ningún sitio, sí, de los que se vean por aquí obviamente, no he mirado aquí adentro de la instalación, ¿no? Pero pareciera estar todo correcto. Este cable, este es el que va por debajo del filtro, pero este no lo llevo conectado. ¿O sí? No, va ciego, vale. Muy bien, entonces vamos a sacar la válvula GR, esta que se ve que ya fue cambiada alguna vez. Este coche tiene 200.000 kilómetros y ya se la cambió una vez. Lo más probable es que haya vuelto a joder y que sea algo común. Así que nada, la voy a sacar de aquí arriba nada más, a ver cómo se ve la valvulita esta. Y en este sigo probando, me prestaron una centralita ahora del mismo código para probar a ver si tengo comunicación con la centralita antes de pedir nada. Así que nada, estoy probando eso ahora a ver qué tal. Bueno chicos, y eso va a ser todo por el video de hoy. Ya tenemos la furgoneta funcionando y andando perfectamente. Al final, ya lo ven, la centralita fallaba. A veces sí y a veces no, porque había un relé que hacía falso contacto. Ahora ya está todo funcionando perfectamente y haciendo kilómetros otra vez. Así que ya sabes, si te ha gustado este contenido, suscríbete, déjame un like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!